Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Una de las principales preocupaciones frente a la pandemia de COVID-19 hoy en Colombia es que no hay suficientes unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes que presenten síntomas graves. Y aunque el gobierno nacional y las administraciones locales emprendieron una carrera contrarreloj para adecuar más de estas unidades, en ciudades como Bogotá, la ocupación de las UCI supera ya el 80% y en otras como Barranquilla se están acercando a ese porcentaje. A esto se suma además la otra preocupación, y es que aunque se instalen más unidades, no habría los suficientes especialistas para poder operarlas. Por eso esta noche hemos invitado al doctor Camilo Ernesto Pizarro. Él es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y también director de la UCI Adultos de la Fundación Cardiovascular en Colombia. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Juanita, y buenas noches a toda la teleaudiencia a nivel nacional. Bueno, doctor, comienzo preguntándole, ¿cuál es el panorama hoy de las UCIs en el país? Realmente, Juanita, el panorama hoy de las UCIs, a la información que teníamos al día de ayer, de las 7.091 camas aproximadamente que tenemos disponibles en Colombia, el 62% de las camas estaban ocupadas. Obviamente hay unos lugares en el país que tienen una ocupación más alta, siendo Atlántico una de ellas, con un 76% de ocupación. Esto lo menciono al día de ayer, y Bogotá acercándose a un 75%. Estos datos son extraídos del ministerio, en el cual las IPS notificadoras pues hacen un informe diario de cuántos pacientes tienen hospitalizados en sus clínicas, no solamente por COVID-19, sino por otras patologías, y cuántas camas les quedan disponibles. Es importante anotar que desafortunadamente no todas las IPS son notificadoras al ministerio, y en conversaciones que tenemos nosotros en la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo con diferentes intensivistas que trabajan en muchas áreas, en 8 ciudades del país, muchas veces ellos nos comentan que inclusive los porcentajes de ocupación de sus unidades de cuidado intensivo se acercan al 90% o más. Entonces, podría decirte que realmente la ocupación ya creo que estamos llegando a un punto crítico, es una ocupación que calculándola puede ser más del 80%. Claro, es muy grave, incluso ya en Bogotá se están pensando en tomar medidas especiales mucho más restrictivas y posiblemente declarar una alerta roja. Y pensamos que si ponemos 1.000 o 10.000 unidades de cuidados intensivos más, vamos a solucionar el problema. Pero ¿qué o a quiénes se necesita para poder operar todas esas camas UCI? Realmente, Juanita, el problema en este momento se ha hablado mucho de insumos. Hemos hablado todos, creo que hemos escuchado el tema de los ventiladores, hemos escuchado el tema de que el gobierno nacional, obviamente haciendo un gran esfuerzo, ha remodelado, inclusive ha habilitado nuevas clínicas con unidades de cuidado intensivo dotadas no solamente con ventiladores, sino con monitores, e invirtiendo gran parte del presupuesto en la infraestructura. Desafortunadamente, el pilar fundamental de todo esto es el talento humano. Podemos tener los ventiladores de última generación, podemos tener las clínicas mejor dotadas del mundo, pero si el talento humano con el que podemos o debemos manejar este tipo de pacientes no se encuentra laborando en esas instituciones de salud, desafortunadamente los desenlaces de los pacientes que se encuentran allí hospitalizados pues no van a ser favorables y nos vamos a encontrar con cifras de mortalidad relativamente o realmente altas. Entonces, creo que así como hemos centrado bastante esfuerzo en consecución de ventiladores, bastante esfuerzo en habilitar la red hospitalaria a nivel nacional, debemos hacer un esfuerzo muy grande también en capacitar personal y en iniciar esos planes de expansión que de alguna manera pudieran llegar a mitigar el sobrecupo de las unidades de cuidado intensivo y que se hospitalicen pacientes en los sitios que no son idóneos para esto. Claro, de hecho esa es una de las preocupaciones más fuertes que se está viviendo hoy en la capital del país, que ya no hay quien pueda manejar estas UCI, quien pueda atenderlas. Por ejemplo, para hacer una claridad, doctor Camilo, ¿cuántos pacientes puede atender un intensivista, por ejemplo? Teniendo en cuenta que el año pasado la resolución, la norma de habilitación, la 3100, establece una relación médico-especialista por paciente hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo que no debe ser más de 1:7 o 1:10, pues obviamente en situaciones de pandemia a la cual nos estamos enfrentando es muy probable que esto se incremente inclusive en sitios donde podríamos tener más de un intensivista por 10, 15, inclusive hasta 20 pacientes.
Por eso la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo ha trabajado arduamente de mano y política del presidente, de su presidente, el doctor José Luis Achini, en la creación de unos planes de expansión. Esos planes de expansión lo que permiten es brindar una atención segura, por lo menos en la parte asistencial, en la cual pueda haber otras especialidades participando en el manejo de estos pacientes y obviamente la dirección estará a cargo de un intensivista. O sea, el papel del intensivista no se puede obviar en el manejo de estos pacientes COVID-19. Doctor, hay un mensaje que a mí me gustaría que usted me ayudara también a replicar a través de sala de prensa, y es que pensamos también que si tenemos 1.000 o 10.000 unidades de cuidados intensivos, pues sí vamos a solucionar en parte el problema, pero nos estamos olvidando que ese es, digamos, como el último estadio de la enfermedad, es cuando la gente más grave está. Entonces no nos podríamos olvidar de todas las normas de autocuidado, de evitar las aglomeraciones, de guardar el distanciamiento, usar tapabocas, que ha sido tan difícil de conseguir. Claro que sí, Juanita, y lo principal es, creo que el gobierno también está haciendo un esfuerzo inmenso y muy valioso en brindar a la gente ese tipo de información, en hacer muchas campañas educativas que permitan que de alguna manera no se contagie más gente. De todas maneras, no podemos olvidar que cerca del 3 al 4% de los pacientes que presentan COVID-19 desafortunadamente podrían llegar a fallecer, que el 20% de los pacientes con COVID-19 pueden llegar a tener COVID-19 grave y por ello terminar en una unidad de cuidado intensivo hospitalizados. Si nosotros guardamos estas medidas de distanciamiento, si nos estamos lavando las manos frecuentemente, si evitamos estar en sitios donde hay bastante gente, donde hay aglomeración, si evitamos salir de la casa innecesariamente y podemos hacer nuestro trabajo desde la casa, pues obviamente vamos a disminuir de una manera significativa que más personas se contagien y por lo tanto vamos a disminuir vamos a producir que haya menor cantidad de gente que acuda a las clínicas en busca de atención médica. Sin duda, doctor. Resulta que este fin de semana 30 unidades de cuidados intensivos en Bogotá tuvieron que cerrarse porque no hay el personal suficiente para poder atenderlas. ¿Cómo entonces se puede suplir esa falta de intensivistas? Bueno, Juanita, nuevamente, como te digo, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, la AMSI, con su junta directiva y con el doctor Achini, su presidente, a la cabeza, hemos establecido una serie de políticas y de la mano con el Ministerio de Salud y con la Oficina de Talento Humano, brindando apoyo no solamente a las personas que no cuenten con esas áreas especializadas como son las unidades de cuidado intensivo, sino brindando a las personas que atienden de manera directa y son, digamos, la primera línea a la atención de sus pacientes que llegan a urgencias. Es por eso que la asociación ha creado un curso de capacitación en cuidado intensivo dirigido específicamente para pacientes COVID. Ese curso cuenta con la participación de especialistas de medicina crítica y cuidado intensivo de todo el país. Es un curso al cual pueden acceder completamente gratis las personas que quieran acceder al curso. Es un curso en el cual se le brinda capacitación y se hacen unos foros de acompañamiento por parte de los especialistas a las personas que están tomando el curso durante la realización del mismo. De la misma manera, la asociación ha creado la red RACI. La red RACI es una red a nivel nacional que pone a disposición de todo el mundo un intensivista 24 horas a nivel telefónico, para que cualquier persona en cualquier sitio del país, por más alejado que se encuentre, puede estar en Guainía, puede estar en Amazonas, inclusive puede estar en Bogotá, en Medellín, en Cali o en Bucaramanga, pueda acceder a esa información y a la asesoría médica. Entonces, pues se han creado ya algunas políticas específicas para eso y la idea es que obviamente, como te dije, el cuidado de esos pacientes sea de la mano del intensivista y que pues si hay otras especialidades que pueden participar en ese manejo, pues obviamente lo hagan de la manera más idónea posible. Claro, qué importante que existan estas alternativas. ¿Cuánto dura ese curso, doctor? El curso está estimado para que la gente lo tome y demora más o menos entre unos 7 y 10 días. Es un curso relativamente, digamos, es un curso sencillo, es un curso muy práctico, es un curso que cuenta con un foro, es un curso que cuenta con análisis de casos clínicos, es un curso prácticamente interactivo y realmente a la fecha llevamos te podría decir que llevamos más de unas 10.000 personas entrenadas con el curso.
Muy bien, doctor. También ha sido tema de debate que no se hayan puesto a operar aún los ventiladores que ofrecieron universidades como La Sabana o la de Antioquia. ¿Por qué es tan complicado, por ejemplo, que fabriquemos esos equipos en el país? ¿No sería esta también una muy buena alternativa? Claro que sería una muy buena alternativa, claro que es valioso el esfuerzo que están haciendo no solamente en Medellín, sino en Bogotá con este tipo de dispositivos, pero pues obviamente implementar este tipo de tecnologías en el área médica y sobre todo para la atención de pacientes en áreas tan críticas como las unidades de cuidado intensivo, donde tú conoces y se ha visto que realmente la sobrevida de esos pacientes depende en gran parte del 80-90% del manejo ventilatorio que se le da a esos pacientes, porque su principal lesión por la cual están en cuidados intensivos por una lesión a nivel pulmonar, pues obviamente esos ventiladores deben requerir una tecnología específica que estoy seguro que cuentan con ella, y obviamente requieren un aval y una aprobación, por ejemplo, a nivel nacional por parte del INVIMA, y unas pruebas que se deben hacer previamente para poderlos utilizar ya en el campo médico. Pero pues son esfuerzos muy valiosos, los cuales la AMSI también aplaude, y esperamos que muy pronto estén en servicio para que más personas se beneficien de ellos. Sí, ojalá así sea. Doctor, ¿cuáles son las ciudades que más le preocupan en cuanto a ocupación de camas UCI en este momento? ¿Las que han llegado, digamos, a un porcentaje mayor como Bogotá y Barranquilla, o las que escasamente tienen algunas de esas unidades como ciudades pequeñas, Leticia, San Andrés? ¿Qué es más grave? Muy bien, tú estás haciendo una pregunta que se puede enfocar desde dos puntos, porque lo crítico de la atención de los pacientes COVID lo podemos dividir en dos. En los sitios donde contamos con los recursos de cuidado intensivo, como tú estás mencionando, sea Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, muchas otras ciudades que obviamente no les voy a mencionar ahorita, pero son bastantes ciudades que cuentan con el servicio, en las cuales desafortunadamente por la cantidad de afluencia de pacientes, pues esas unidades de cuidado intensivo se van a llenar. Pero para nosotros, estoy seguro que a nivel nacional, y para nosotros como AMSI, es muy preocupante también la situación que se presenta en otros departamentos, como tú mencionas, Amazonas, Nariño, en los cuales más que la necesidad de unidades de cuidado intensivo, es que ellos puedan atender de una manera adecuada a los pacientes que llegan a urgencias. Es cómo se brinda esa primera línea de atención a esos pacientes, cómo se logra una adecuada estabilización de esos pacientes, y que si en algún momento ellos requieren unidades de cuidado intensivo, se puedan derivar a esas unidades de cuidado intensivo habiéndolos estabilizado, y que ello mejore el pronóstico si llegaran a terminar hospitalizados en una UCI. Entonces, digamos que enfrentar este tipo de problemática es complejo. Existe la dicotomía: una es que tenemos mucha gente llegando a las unidades de cuidado intensivo y no hay disponibilidad de ellas, y otras es que tenemos gente en las cuales todavía el manejo que se le está dando a ellos pues puede ser de alguna manera precario, y lo podríamos optimizar para disminuir las complicaciones posteriores. Con ese panorama, entonces, ¿cuál cree usted que es la principal recomendación? Porque debemos seguir intentando que esas camas UCI no se llenen y no colapse el sistema de salud. Esa es la idea, esperemos que así sea. Creo que Colombia lo ha hecho muy bien, creo que las políticas han funcionado. Hay ciudades, por ejemplo, yo te puedo hablar en este momento, estoy en Bucaramanga, ya tenemos pacientes solamente en las unidades de cuidado intensivo, pero tenemos disponibilidad todavía de camas de cuidado intensivo. Desafortunadamente, las noticias muestran zonas desalentadoras como Bogotá, como Barranquilla, como otras zonas que a veces no se muestran mucho, como es Buenaventura, inclusive Cartagena, también lo hemos visto, en las cuales lo que nosotros buscamos es que se le dé prioridad, obviamente, a la atención de esos pacientes, y que en el momento en que se reciban, por lo menos esos pacientes de alguna manera hayan estado ya expuestos a algún tratamiento inicial, lo cual va a mejorar mucho el desenlace de la enfermedad, como te comentaba ahora, y permite que se recuperen mucho más rápido. Claro, hay una mención que hace la Asociación Colombiana de Medicina Crítica a propósito, doctor, que me gustaría que la discutiéramos, porque menciona que en los últimos años, en un estimativo que se hizo de julio y agosto del año anterior, mostraba que contábamos con cerca de 1.000 intensivistas de adultos, y con este valor no éramos suficientes para dar cobertura en 24/7 en cerca de 5.346 camas de cuidados intensivos. Esto obviamente ocurrió antes de la pandemia. Esa información que tú das es completamente verídica, Juanita. La Asociación Colombiana de Medicina Crítica, realmente la medicina crítica de cuidado intensivo en Colombia es una especialidad desde hace más de 20 años, con programas certificados a nivel universitario.
en la asociación ahorita contamos aproximadamente con unos 500 afiliados, podría decirte que miembros de número somos aproximadamente unos 120, 130 tal vez, y a nivel nacional, haciendo unos cálculos por la cantidad de programas de especialización de posgrado en medicina crítica y cuidado intensivo, que son 15 a nivel nacional, y un promedio de egresados, digamos, anuales de 10, estaríamos hablando cerca de 1.000 especialistas en intensivo más unos, eso no es suficiente para poder atender de una manera, digamos, idónea con especialistas de cuidado intensivo todas las necesidades de camas de cuidado intensivo que hay en este momento en Colombia. Pero con los planes de expansión que se tienen, con la participación de otras especialidades como anestesia, medicina interna, cirugía, especialidades que de alguna manera durante su formación tuvieron algo que ver con cuidado intensivo y dirigidos o llevados de la mano de un intensivista, pues seguramente vamos a poder cubrir la gran demanda de pacientes que requieren unidades de cuidado intensivo y seguramente el desenlace va a ser mejor. Esperemos que así sea, porque además todos estos ventiladores, digamos, también hay una escasez mundial, ¿no? Se están requiriendo en distintas zonas del mundo y eso también ha complicado la llegada al país. Hay otro punto muy importante, doctor Camilo, y es ¿qué opina del fallo de tutela a favor de los adultos mayores que se conoció hace unos días, que les permite salir a las calles más tiempo? Porque el gobierno insiste en que esas restricciones las tomó precisamente porque ellos son quienes más índices de mortalidad presentan y más van a acudir a las unidades de cuidados intensivos por el COVID-19. Bueno, realmente un conocimiento exacto sobre los fallos de las tutelas y eso, no, yo no soy experto en eso, pero sí podría decirte algo. A nivel mundial se conoce, y nosotros lo hemos visto también en Colombia, que hay una población que es mucho más vulnerable a desenlaces fatales si llegan a presentar esta enfermedad COVID-19, y uno de ellos son los adultos mayores. Obviamente, si de alguna manera esos adultos mayores presentan enfermedades o comorbilidades importantes, bien sea enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como diabetes, problemas respiratorios previos, esos pacientes pues van a ser mucho más vulnerables de sufrir la enfermedad COVID-19 y desafortunadamente pues van a tener mayor mortalidad. De todas maneras, creo yo que si somos juiciosos con las medidas que el gobierno está tratando de implementar del distanciamiento, del lavado de manos, de tratar de estar el menos tiempo posible en la calle donde hay bastante afluencia de gente, pues de alguna manera también podemos mitigar esto. Me pondría en la posición tanto a nivel del gobierno como personal de salud, como también en la posición de estas personas, que pues obviamente no debe ser sencillo mantenerse en cuarentena encerrados durante tanto tiempo, pero pues obviamente siendo juiciosos yo creo que las cosas las podemos resolver de una manera adecuada y en consenso. Así es, doctor, que seamos juiciosos, responsables con lo que está pasando, que adoptemos esas medidas de autocuidado, porque incluso las estadísticas y algunas de las proyecciones dicen que como mínimo se necesitaría una meta de 10.000 unidades de cuidados intensivos para atender esta emergencia que estamos viviendo. Es el doctor Camilo Ernesto Pizarro, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y también director de la UCI Adultos de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Doctor, gracias por su tiempo y por este análisis. A ti, Juanita, por el tiempo, por compartir, darme la oportunidad de compartir esta información, y como último mensaje quisiera decirle a la teleaudiencia colombiana que las unidades de cuidado intensivo están dotadas no tanto de ventiladores ni de edificaciones majestuosas, sino de gente comprometida para trabajar por salvarle la vida a cada uno de los colombianos. No tenemos intereses diferentes más que trabajar por su salud. Agradecemos el acompañamiento de algunas personas y de algunos medios que obviamente han resaltado la labor de muchos de nosotros que día a día exponemos nuestras vidas por salvar las vidas de los demás. Entonces, muchísimas gracias, Danita, y muchísimas gracias a todos por su audiencia. Sin duda es una gran labor. Muchas gracias, doctor Camilo. Cuídese mucho. Ustedes cuídense mucho. Hasta luego. Muy bien, así hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa, y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo.
Muy buenas noches. Hoy entra en el radar en sala de prensa en Noticias Caracol Ahora el futuro del fútbol colombiano, que de alguna manera estará marcado por la trascendental decisión que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio, que impuso una multa millonaria a la Federación Colombiana de Fútbol y a 17 personas naturales. Esto porque presuntamente, y dice la Superintendencia, hubo un favorecimiento irregular a la empresa Ticket Shop, que a su vez tercerizó a través de la empresa Ticket Ya la venta de entradas para el Estadio Metropolitano de Barranquilla en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Hablamos de los partidos que jugó como local la selección colombiana de fútbol. Lo que determinó la superintendencia en este caso es que hubo un acuerdo irregular que, a pesar de que se le intentó dar un matiz de legalidad a través de lo que se aparentó como una licitación con varias firmas, ya estaba manipulado para favorecer a la empresa Ticket Shop, y que de esa manera además se favoreció la reventa de boletas. Algunas veces, algunas de ellas alcanzaron valores superiores al aumento del 350% del costo original. Por ejemplo, en el partido entre Colombia y Brasil, uno de los más importantes de esas eliminatorias. ¿Y por qué está en juego el futuro del fútbol colombiano de alguna manera? Porque entre quienes fueron multados, quienes fueron sancionados como personas naturales, están el actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, y el presidente de la DiFútbol, Álvaro González Alzate, es decir, el presidente de la rama aficionada del fútbol de nuestro país. También está multado, en este caso, Luis Bedoya, quien fue presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y actualmente vive en Nueva York como testigo protegido de la justicia estadounidense en el escándalo del FIFA Gate. En los próximos días se esperan determinaciones de la Fiscalía que podrían marcar un derrotero fundamental al amparo de las normas deportivas en Colombia, porque en este caso el gobierno podría eventualmente pedir la suspensión de los directivos que aparecen mencionados en este escándalo y que eventualmente podrían tener algún tipo de incidencia penal. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, sala de prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el programa Signo Pesos. Buenas noches.